13, amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Filipenses capítulo 2, Amén. verso 12, perdón. Amén. Verso 12. Así que lo tenemos, leemos la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Honrando al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu de Dios, el pueblo del Señor decimos Amén. amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta aquí la palabra del Señor, gloria al Señor. Amén. De gloria. Ven. Alabamos al Cordero Santo de gloria, poder en Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Bien. El pueblo que habitaba en Filipo, que Pablo fue, le predicó el Evangelio allí, los creyentes allí se reunieron, la iglesia se formó. El pueblo que habitaba en Filipo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, bendito sea Dios, ya llevaba un tiempo en el Evangelio. Amén. Amén. Era un pueblo que ya estaba firme o caminando en el Señor. Si podemos leerlo, si leemos el capítulo 1 y todo el capítulo 1 y el principio del capítulo 2 hasta el verso número 12, donde Pablo les está hablando, nosotros vemos que ya era un pueblo que conocía al Señor, ¿verdad? Que conocía del amor, de la benignidad. De hecho, era un pueblo que era bueno para ofrendar, ¿verdad? Era un pueblo que era bueno para dar. Ahora, ¿por qué hago este recuento del pueblo de este pequeño recuento del pueblo de Filipo? Porque cuando vemos el verso 12, vemos algo que deberíamos de tenernos todos nosotros creyentes en Cristo el Señor aquí y meditar y analizar a profundidad. ¿Por qué? Porque el verso 12 te está diciendo algo clave, importante, que es para nuestra salvación. Le está diciendo a un pueblo que conoce al Señor. Le está diciendo a un pueblo que oraba. Le está diciendo a un pueblo que caminaba en la fe del Señor. Le está diciendo a un pueblo que le gustaba dar para la obra del Señor, que se ocuparan, que se preocuparan, que se ocuparan en su salvación con temor y con temblor. Amén. No le está diciendo al impío, al pecador, al que no ha llegado a los pies de Cristo, sino que le está diciendo al pueblo de Dios su tarea principal. Allí en el verso 12 nos está describiendo el Espíritu Santo la tarea principal en la que el creyente debe de ocuparse. En la tarea principal que debe ocuparse ahora hay que entender una cosa. Para nosotros ocuparnos en algo, primero debemos de pensar en eso. Primero debemos de preocuparnos, porque uno primero sabe, piensa, analiza, medita y después se ocupa en algo. Tú piensas, me falta comida, entonces tú te ocupas en ir a buscar la comida, ¿verdad? Tú piensas, me falta zapatos, entonces tú te ocupas en ir a buscar tus zapatos. Tú piensas, debo de ir a visitar a alguien, entonces después tú actúas en ir a visitar a ese alguien. ¿Se Amén. entiende el punto? ¿Qué quiere decir? Amén. Que primero está la ocupación de nuestra mente. Aquí te está describiendo que nosotros debemos de primero en nuestra mente ocuparnos primero nuestras cosas, en las cosas del Señor. Nuestra mente debe estar primero ocupada en nuestra vida espiritual. Amén. Primero, para que nuestro comportamiento entonces pueda dirigirse allí. ¿Dónde lo vemos? Aquí mismo en Filipenses. En el capítulo 4 y en el verso 8, aquí mismo lo vemos descrito. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo que es verdadero. Sabemos que Jesucristo es la verdad, Él es la única verdad, su palabra es la única verdad. Todo lo demás es un engaño, todo lo demás es como un espejismo. Amén. Una confusión que trata de enviar el diablo para distraer, para alimentar la carne, para entretenerse. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que viene del Espíritu de Dios para edificación, para salvación, todo lo que es de Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad, no hay otra verdad. Todo lo honesto, que es deshonesto engañar a un hermano, que es deshonesto decir que no hice cuando sí hice, que es deshonesto tratar allí de poner una situación diferente para obtener algo, para obtener un beneficio, cuando realmente no es así lo que estoy hablando. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que no hace injusticia, todo lo que no hace acepción de persona, todo lo que no paga con mal, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es santo, lo que no codicia, lo que no tiene lujuria, lascivia, impureza, todo lo puro. Lo voy describiendo cada cosa. ¿Qué dice? Todo lo amable, o sea, benignidad, amabilidad, ¿verdad? No enemistades, no pleito, amabilidad, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre, solo proviene del Señor. Todo lo que es de buen nombre solo viene del cielo. Amén. Porque todo lo de la tierra es de mal. Todo lo de la tierra es de mal. El Señor lo dijo, que sea nuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si procede de mal, es que viene de la tierra, es que viene de los demonios, es que viene del corazón del hombre que es inclinado al mal. Y el Señor describió el corazón del hombre en el libro de Jeremías como lo más engañoso de todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea que todo lo que es de buen nombre no puede provenir ni de los demonios, ni de la influencia de este mundo, ni tampoco del mismo corazón del hombre, sino del cielo. Amén. Sino de Dios. Porque aún dice que nosotros si amamos es porque el Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, mejor dicho, Romanos 5:5, fue derramado en nuestros corazones, el amor de Dios por su Santo Espíritu que nos fue dado, que nos fue enviado al corazón. Allí entonces podemos amar. Y allí entonces el Señor nos ministra y qué pensar, qué hacer. Bien, si hay algo digno, si hay virtud alguna, algo que es virtuoso, algo que es para bien en estas cosas, si hay en alguna en todo esto que pensamos, si hay algo digno de alabanza, en todas estas cosas que hemos mencionado, digno de alabanza, digno de decir esto vale la pena para la edificación, para la salvación, dice, en esto pensar. Amén. Termina diciendo. Entonces, aquí no está hablando de en qué debemos de pensar. ¿Se entiende? Y lo voy a repetir de manera un poco más rápida o más resumida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en estas cosas, en esto pensar. Entonces, primero pensamos en todo esto, pensamos en lo que es para la salvación, para la edificación, para el beneficio del Señor, de su pueblo, ¿verdad? Para edificación, porque en esto pensaba Pablo. Si vamos al capítulo 1 de Filipenses, lo vemos aquí a partir del verso 21 en adelante, cuando Pablo dice que para él el vivir es Cristo. O sea, que él lo que hacía en vida era para Cristo. El vivir es Cristo. Lo que él hacía en vida era para Cristo. Si comía, era para Cristo. Si no comía, era para Cristo. Si se reunía con los hermanos, era para Cristo. Si se apartaba a ayunar solo, era para Cristo. Amén. Si viajaba a un sitio, era para Cristo. Amén. Si trabajaba, era para Cristo. Porque ahí lo dice en varias cartas, sobre todo en la carta de los tesalonicenses, cuando dijo que él no quería hacer carga, pudiendo hacerlo, porque Dios se lo concedió y dijo, no pondrás bozar al buey que trilla, porque digno es el obrar de su salario. Entonces, no queriendo hacer carga, dice, no, he trabajado día y noche para no seros carga, pero trabajó
porque necesitaba el sustento para hacer la obra que necesitaba hacer allí. O sea, que el trabajo que estaba haciendo era para Cristo. Porque yo he visto hermanos hoy en día que dicen, no, porque dice que hay que trabajar, porque el que trabaje no coma, pero realmente está trabajando para Jesucristo o para sus antojos y sus deseos y su mala crianza y sus cosas. Amén. Porque Pablo enseña, la Biblia enseña por medio del apóstol Pablo, que cuando trabajaba era para Cristo, porque estaba haciendo una obra en un lugar y no quería hacer carga a ese pueblo. Amén. Fíjense, y lo vamos a ver, libro de Efesios, capítulo 4, libro de Efesios, antes de Filipenses, capítulo 4 y verso número 28. Mire que dice aquí: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Oiga, está diciendo que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, que manda a trabajar para compartir con el hermano necesitado. Hay las cosas mías, pues claro, uno trabaja para su sustento básico, pero eso que dice primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8, cuando termina diciendo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Entonces, trabajo necesario para la obra del Señor. Amén. Para la obra del Señor. ¿Se entiende? Entonces, mira como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Si trabajaba para Cristo. Voy a hacer un poquito más de énfasis en esto. Porque el Señor en una oportunidad me ministró allí acerca de un sueño de algo que yo quería. Y cuando yo le digo al Señor en el sueño, se me manifestó por medio de una persona, el Señor así, pero yo no lo veía, porque uno no lo puede ver. Entonces se manifestó de una persona, me dijo que le dije algo que quería, y entonces me dijo, pero para ti o para mí. Entonces allí pues el Señor me estaba dando a conocer su corazón, que cuando uno le pide al Señor para Él, Señor, entonces uno demuestra que ama al Señor, lo que busca, lo que hace es para el Señor, y entonces ya es que se demuestra que tú vives para el Señor. Amén. Porque hasta lo que pides, lo pides para Él. Amén. Si estás trabajando, le pide al Señor que te bendice para tu sustento básico y ayudar en la obra del Señor. Ayudar a los hermanos necesitados, porque eso nos pone el Espíritu Santo a pedir en oración. Amén. Si está orando para lo que es del Señor. Y todo lo demás viene por añadidura, no por mis afanes. Está ocupado en tu salvación y en la salvación de las almas del Señor, y en la edificación del cuerpo del Señor, y en lo que es del Señor, si de verdad amamos al Señor. ¿Se entiende? Amén. Si viajamos por el Señor y para el Señor, no para antojos, no para deleite. Entonces eso es lo que dice Pablo en Filipenses 21, porque para mí el vivir es Cristo, todo lo que hacía lo hacía para Cristo, y el morir es ganancia. Entonces dice, si muero, gano, porque ya me voy con Él. Amén. Entonces, eso no quiere decir a nosotros pues que el verdadero amor a Cristo es que lo amo más que a mi misma vida, al punto de que todo lo que hago lo hago para Él. Por eso dice, si vivo es para Él, el vivir para mí es Cristo. Ahora dice el verso 22, mas si el vivir en la carne, o sea, el vivir en este cuerpo, que quiere decir que cuando uno sale del cuerpo sigue viviendo, ¿verdad? Amén. Pero lo que dice aquí, mas si el vivir, para lo que dice que ya no hay más nada después de la muerte. No, la muerte del cuerpo es solo el cuerpo, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Ahora dice, mas si el vivir en la carne, ¿qué quiere decir? Que cuando terminara la vida en la carne, va a seguir viviendo, pero ya no en el cuerpo, sigue viviendo. Como también dijo Pedro en la carta de Pedro, que pronto debo abandonar el cuerpo, como el Señor me lo ha dicho. O sea que Él no era el cuerpo, Él estaba dentro. Dice, pronto lo voy a abandonar, voy con el Señor. Entonces dice, si para mí el vivir, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces dice, no sé qué escoger. Porque quería irse con el Señor, pero dijo, no sé qué escoger. Si me quedo en el cuerpo, sé que va a ser beneficiada la obra del Señor. Amén. Entonces,
prefiero quedarme en el cuerpo y demorar o atrasar más un poco el momento de irme con el Señor, a deleitarme con Él, a la vida eterna que Él me tiene con Él, donde no hay llanto, lamento, tristeza, a esperar la resurrección de los muertos para vivir eternamente con el Señor. Ahora, ¿qué está diciendo? Que Él estaba en el cuerpo para beneficio de la obra del Señor. Si era beneficioso lo que iba a hacer en el cuerpo, entonces se quedaba. Si no, no. Hermano, es ser verdadero cristiano, ser verdadero creyente, porque su mente estaba en todo lo que es del Señor nada más. Esto es lo que dice Filipenses 4:8, creo que describimos anteriormente. Toda nuestra mente, dice allí, pensad en esto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es verdadero. En esto pensad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos estar pensando en estudios para cosas personales, en edificación de casas y cuestiones terrenales para cosas personales, sino para lo que es del Señor. Amén. Y eso lo dijo el Señor en los evangelios. Cuando dijo que el que dejare padre, madre, tierra, casa, mujer, hijo, todo por su nombre del Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces el Señor está hablando de que todo sea para Él, por sobre todas las cosas primeramente. A ver, si viajamos no es para ir a pasear de vacaciones a ese lugar, es para el Señor. Ese es el cristiano que se va para el cielo. El resto es de la carne, porque lo que nos hace carnales o espirituales, lo primero que nos hace carnales o espirituales, ¿qué es? Es nuestra mente. Es nuestra mente. Es nuestra mente lo primero que nos hace. ¿Y dónde lo dice? Porque no lo estoy diciendo por mi cuenta, lo dice la Escritura de manera textual. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 5. Dice, porque los que son de la carne, dice, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Lo primero que nos hace de la carne, ¿qué es? Porque los que son de la carne piensan, entonces es el pensar, piensan en las cosas de la carne. Entonces es en lo que yo pienso lo que me hace carnal o lo que me hace espiritual. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando ir a distraernos, a pasar un día de festividad. Somos de la carne. Estamos pensando en celebrar, estamos pensando en entretener el cuerpo, estamos como toda una persona en una buena hamaca, comiéndose una buena comida y de repente pues publica una foto y todo el mundo le dice, eso sí es vida, eso sí es muerte, se lo digo. Eso sí es muerte, porque el sentir de la carne es muerte. Mira cómo el diablo tiene engañado a la humanidad. Y entonces le dicen muchas personas, eso sí es vida, wow, qué buena vida, qué mala vida, porque el sentir de la carne es muerte, y el alma va muriendo, y el espíritu va haciéndose más parecido al de Adán, perezoso, holgazán, que vive para sí mismo, que vive para el cuerpo que perecerá y no será más. Amén. El que no vive para edificación de su espíritu, no se preocupa por la salvación de su alma, porque es el texto clave, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación. Lo que dice, ocupaos en vuestra salvación. Y entonces dice, lo primero que nos hace a nosotros, o carnales o espirituales, es lo que está en nuestra mente, en eso pensamos. Entonces eso es lo que primero llegó al corazón. Tengo deseos de ¿qué? De alabar, de amar a Dios, como le decía David, mi alma tiene sed de ti, como lo dijo el profeta Isaías, allí en Isaías capítulo 26, allí en el verso 2, creo que está, cuando dice, tú guardarás en completa paz 26:3. a todo aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. No estoy pensando en mis deseos, no estoy pensando en comer mejor y más rico todos los días, no estoy pensando en distraerme, no estoy
pensando en entretener el cuerpo, sino que estoy pensando en santificarme para el Señor. Estoy pensando en la obra del Señor, en lo que Él quiere de mí, para lo que es de Él y para lo que he sido llamado desde el cielo y esta tierra. ¿Se entiende? Entonces dice, los que son de la carne, o sea, los carnales, piensan en las cosas de la carne. Romanos 8:5. Eso es lo que nos hace carnales, nuestros pensamientos, lo que primero nos hace carnales. Y lo que tenemos en nuestros pensamientos es lo que anhela nuestro corazón. O sea, que nosotros amamos. Eso es lo que determina si nosotros somos carnales o espirituales. Cuando Pablo habla acerca de los hombres que en el último tiempo se van a manifestar, dice, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos. ¿Entiende? Estoy pensando en ser famoso, estoy pensando en alcanzar glorias, estoy pensando en alcanzar bienes y riquezas, estoy pensando en alcanzar complacencia, deleite. No es el que ama, es carnal, está pensando en cosas carnales. Ahora dice en el Romanos 8:5 estoy, pero los que son del Espíritu, ahora, los que viven por el Espíritu, los que son del Espíritu, los que son dirigidos por el Espíritu del Señor y pertenecen al Señor, los que son del Espíritu, solo eso heredamos el reino, hermano. Solamente eso. Piensan en las cosas del Espíritu. Si usted revisa la vida de Jesús, ese era su pensamiento nada más. Desde pequeño, desde niño, lo fueron a buscar y él estaba en los negocios del Padre. Cuando lo hallan, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él les dice, ¿por qué me buscabais? No sabíais, o sea que debían de saberlo, por eso se lo dice. No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, o sea que de a continuo ese era su pensamiento. Usted no lee en la vida de Jesús que fueran a un estadio a sentarse a ver a los jugadores, o que fueran allí a un club, o que fueran a hacer un picnic. Si comían, era trabajando en la obra del Señor. Si revisa bien, varias oportunidades dicen que él apartaba aparte a los apóstoles. Los apartaba y los llevaba a un lugar aparte. ¿Sabe por qué? Porque no tenían tiempo ni para comer. Porque no tenían tiempo ni para comer. Porque ese fue el negocio a lo que vino el Señor aquí. Entonces eso mismo hacía Pablo. Dice que lo imitó. ¿Sí entiende? Entonces lo que nos hace carnales o lo que nos hace espirituales, ¿en qué pensamos? ¿Qué está en nuestros corazones hacer? ¿Qué es nuestro anhelo? Porque esa es la iglesia que se va para el cielo. Los que piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu y están en esta tierra, como dice Filipenses 1:22, para el beneficio de lo que es del Señor. ¿Se entiende? Para el beneficio de lo que es del Señor. Ahora, cuando esto acontece, cuando uno tiene en su mente, en sus pensamientos, una cosa u otra, tu cuerpo se dirige y tu accionar, tu comportamiento es para alcanzar y para hacer lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón. Leí Romanos 8:5. Ahora voy al 6. Primero, en 8:5 ya vimos que dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que te dice que eres carnal espiritual. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, el verso 6 dice, al verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué quiere decir? En el verso 5 dice, los que piensan de las cosas de la carne. Primero piensas y después te ocupas en lo que piensas. Primero amas, porque el Señor lo dijo en el libro de Mateo capítulo 15, verso 19, que del corazón salen todas las cosas, los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, las insensateces y todas las cosas salen del corazón, así también como las cosas buenas. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que primero está en el corazón, lo amas, piensas en ello, eso te hace carnal o espiritual. Entonces en Romanos 8:6 te dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces te ocupas en lo que piensas y eso te puede llevar a la muerte.
si tu pensamiento es carnal, si tu amor por las cosas por las que vives y para las que vives, las cosas que amas y que anhelas, son para edificación de las cosas carnales, de las cosas temporales, no para las cosas del Señor, que es salvación, que es gozo, que es paz, que es dar libertad a los cautivos, que es santificarte a ti mismo, que es usarte en su obra, no para la edificación del pueblo del Señor, no para la salvación del perdido, no para lo que he sido llamado en la tierra, el llamamiento del cielo que se me dio. Amén. Amén. Entonces, me ocupo en lo que pienso. Por eso es que lo dice en el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero entra el corazón, después lo pienso en lo que está en mi corazón y hablo de lo que está en mi corazón. Amén. Lo dijo claro el Señor cuando dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos hablando de fútbol. Está lleno de muerte su corazón, de deseos de la carne. Estamos hablando de novela. Está lleno de deseos de la carne su corazón. Estamos hablando de los negocios y los planes que tenemos para futuros, casas, edificaciones. Está lleno de los deseos malos del corazón. Está lleno de deseos que llevan a la muerte. Y en eso se va a ocupar el hombre. En eso se va a ocupar. Entonces, por eso lo dice en el verso 6. Entonces, eso te hace entender que lo que tú piensas en el verso 5, te ocupas en el verso 6. Amén. ¿Te das cuenta? Por eso que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Te ocupas, y cuando habla de ocuparse del espíritu, hermano, habla de ocuparse de tu espíritu. No habla de ocuparse del Espíritu Santo. Nosotros no nos ocupamos del Espíritu Santo, nos sujetamos y nos sometemos al Espíritu Santo, nos amistamos con Él, tenemos intimidad, relación con Él, lo amamos, queremos que escucharlo, obedecerle, pero nos ocupamos con su ayuda en la salvación, en la edificación de nuestro espíritu para ser semejante a Él, que es el Espíritu de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que cuando dice el ocuparse de la carne y el ocuparse del espíritu, se habla de tu persona. Soy cuerpo, soy alma y soy espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae, se corrompe su espíritu. Entonces, cuando Cristo viene a redimir, lo perdona, lo salva, y el Espíritu Santo se ocupa de restaurar mi hombre espiritual y hacerme conforme a Cristo. Y crear en mí un espíritu recto, un corazón nuevo, porque el viejo está podrido de tanta inmundicia y de tanto deseo carnal, de tanto querer edificar la carne, que va a desaparecer, se hace polvo, y después, para los salvos, pues será allí transformada en cuerpo de gloria. Para los que no son salvos, resucitarán para ser condenados por la eternidad. Ese es el fin del cuerpo en el cual se ocupa el hombre. Ese es el fin del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, habla de ocuparse de mi espíritu. Eso lo dijo David en el Salmo 51 y en el verso 10. Cuando David cae en el pecado fueron varios pecados en uno. Adulteró, mintió, mató, hizo muchas cosas. Entonces, en un solo pecado. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando el profeta Natán le llega y le muestra su condición con la palabra de Jehová, porque él estaba fuera de la intimidad con Dios. Allí dice bien claro la Biblia que levantándose de tarde, de mediodía, se levantó y se puso a pasearse por la azotea, como los que piensan en las obras de la carne. Se desenfocó. Y como estaba desenfocado, el conocimiento que él tenía del Señor estaba como opacado, ¿verdad? Entonces, estaba desenfocado hasta que vino Dios y le abrió los ojos por medio de la palabra que le habló el profeta. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando él escucha la palabra, se da cuenta y dice: cierto, hice lo terrible, ¿cómo lo hice? Entonces se humilló, se arrepintió y se dio cuenta que aunque él había obrado en justicia toda su vida,
se dio cuenta que realmente era nacido de mujer, y que si se descuidaba del Señor, si se descuidaba de la ocupación de su salvación, ¿verdad?, era lo peor, y que su espíritu estaba corrompido. Entonces, por eso es que en el Salmo 51 nosotros vemos en el verso 10 que él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se dio cuenta que tenía problemas. Amén. Se dio cuenta que debía de ocuparse todo el tiempo sin descansar en la edificación de su hombre espiritual, de su espíritu, porque se dio cuenta que cayó, porque su espíritu, ¿verdad?, su espíritu por naturaleza es un espíritu caído, el espíritu del hombre por naturaleza, y que al descuidarse, ese espíritu caído sale a hacer las obras del pecado, a hacer las obras del mal. Entonces se da cuenta y dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Oró por él y oró por todos nosotros, porque Dios oyó esa oración, y a los hijos de David, por el linaje que es Cristo, según la carne. Entonces hace lo mismo con nosotros cuando nosotros tenemos ese anhelo, tenemos ese deseo. Entonces se dio cuenta, si vamos un poquito más para atrás, el mismo Salmo 51, pero unos versos más adelante, vemos que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se dio cuenta que terrible la condición del hombre nacido de mujer. Se dio cuenta que es terrible la condición del hombre nacido de mujer. O sea, que está caído. Su condición es terrible, su condición es de condenación. Si nosotros leemos Romanos capítulo 5, nosotros entendemos que todo hombre nacido de mujer, desde que nace, está destinado a la condenación eterna, porque del mismo instante en que adquiere uso de razón, ya pecó. Adquiriendo uso de conocimiento de lo bueno y lo malo, ya pecó. En Romanos capítulo 5, allí leyendo todo el capítulo, lo podemos entender de esa manera. Entonces, el hombre como ser caído, el hombre que va a una eternidad y cuya vida en la tierra, la Biblia la describe como una sombra que pasa y no es más. La Biblia describe la vida del hombre en la tierra como la hierba que sale, tú la ves verdecita, y después se le acaba el verdor al poquitico tiempo. Entonces ya se pone fea, mala, hay que cortarla, hay que echarle el fuego. Así es la vida del hombre. Como un correo que pasa, lo describe en el libro de Job. Como un correo que pasa rápido, o sea, enviaste un correo, llegó a los 2 días, ya llegó el correo, ya. Así es la vida del hombre. Lo describe en muchas oportunidades. Entonces, el hombre, como ser caído, nacido de mujer, como lo describe en el libro de Job, en su capítulo número 14, ¿cuál es? Capítulo 14 del libro de Job y verso 1, dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Eso es lo que dice, que el hombre que es feliz porque come bueno, que es feliz porque tiene muchos hijos, que es feliz porque se divierte, dice, esos son sinsabores, no tiene sabor para la vida eterna. Para el hombre espiritual, que es el que va a la eternidad, no tiene sabor. El hombre de la carne, que va a perecer, que durará nada, dice, es la que ella le siente un buen sabor, pero el que va a la eternidad no le haya sabor. Amén. Es cuando Pablo dice que un abortivo es mejor que él. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado, se ha cansado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y oye como la sombra y no permanece, hermano. El hombre nacido de mujer está caído, y si vive para su cuerpo, para su carne, caído más aún será, y perecerá y morirá y será condenado. Entonces el hombre debe de preocuparse por su condición. La condición del hombre desde que cayó en el huerto del Edén es para que todos los que nacen se les enseñe, y desde que aprenden realmente su condición delante de Dios, que están apartados, excluidos de la presencia de Dios, porque así que lo dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, Romanos capítulo 3, verso 23.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todo hombre pecador. Entonces, cuando el hombre conoce su verdadera condición, si es inteligente, dice, yo voy por la vida eterna y debo de preocuparme, soy un ser caído. Y entonces comienza a anhelar la salvación y edificación de su alma. Hay muchas áreas en nuestra vida que cuando llegamos a los pies de Cristo necesitan ser liberadas, necesitan ser edificadas, ser santificadas, y lleva tiempo, lleva años, y toda la vida no basta, hermano. No basta aún toda la vida para perfeccionar todas nuestras áreas. Entonces el hombre, el cristiano, debe de ocuparse en la edificación de esas áreas, porque como dice Efesios, capítulo 4, está viciado, o sea, está viciado de las cosas terrenales, del pecado. Está viciado, ¿qué quiere decir? Que es un vicio. De a gratis responde mal, así le fluye, le sale, porque está pegado a él. De a gratis se enemista, de a gratis se venga, de a gratis guarda rencor, de a gratis codicia, de a gratis tiene deseos lascivosos, impuros, de a gratis tiene lujuria, deseo de ser reconocido, lujos y demás, de a gratis. O sea, está el hombre caído, está viciado de pecado. Entonces, ese hombre viciado debe de comenzar un trabajo para que su espíritu sea renovado todo, porque es un cúmulo de aspectos y características en nuestro ser espiritual que necesitan de un trabajo con el Espíritu del Señor para ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. O sea, que ese hombre debe ir formándose a través de su vida en el Señor, ¿verdad?, a la imagen de Jesucristo. Y en eso es lo que Pablo le mandó a los filipenses y a nosotros. Lo está escrito a través de la carta de los filipenses, pero no es para los filipenses solo. Es para todo creyente en Jesucristo. Es para todo seguidor de Cristo. Es para todo el que dice ser salvo por la sangre de Cristo. Es un trabajo de restauración, de edificación, de transformación de ese hombre a la imagen de Jesucristo. Muchas áreas de nuestra vida. Va un trabajo de edificación, lo cual no nos deja tiempo para pensar en las cosas de la carne. Le debemos a nuestro espíritu, porque hemos vivido para las cosas carnales y temporales. Por eso es que dice, no pedí a mi esposa que me busque allí, está en la carta de Pedro, que dice, gloria a Dios, que le debemos no a la carne, sino al espíritu. Deudores somos, hermanos. Deudores somos, así que dice, no a la carne, sino al espíritu. O sea, le debemos a nuestro espíritu, que no hemos vivido para su edificación, para su salvación. No hemos trabajado para nuestro espíritu de llegar a Cristo. Entonces, cuando llegamos a Cristo, allí lo que dice, baste ya el tiempo de haber vivido en nuestros deseos en que vivíamos antes. Baste ya haya sido suficiente todo ese tiempo. Ya baste, ¿verdad? Ahora dice, deudores somos. No a la carne, no le debemos a la carne como para querer ahora nosotros distraernos, disfrutar más, deleitarnos más de este mundo, de esta tierra que está guardada para el fuego, sino que le debemos a nuestro hombre espiritual. Somos deudores a nuestro hombre espiritual. Deudores somos, así dice, no a la carne, sino al espíritu. Somos deudores, ¿se entiende? Ahora, ¿qué quiere decir? Que si nosotros le debemos al Espíritu, que si nosotros le debemos, búscalo aquí, que si nosotros le debemos al Espíritu, nosotros entonces debemos de ocuparnos en aquello a que le debemos. Debemos de preocuparnos por eso,
nosotros a través del tiempo nos vamos dando cuenta de que hay en nosotros, aunque nos hemos santificado, el Espíritu Santo, perdón, nos ha santificado en varias áreas, nos debemos de ir dando cuenta de nuestra naturaleza carnal que todavía tenemos delante de Dios. Debemos de ir dándonos cuenta, por ejemplo, por eso que Dios nos permite que en muchas oportunidades nos calumnien, nos permite que no quiere el Señor, no es su voluntad, porque no quiere que nadie se pierda, pero bueno, ya que la persona quiere así, pues entonces Dios usa ese vaso de deshonra para santificar el vaso de honra. Entonces permite que en muchas oportunidades suframos cosas para... 8:12. ¿Ah? Romanos 8:12. Ah, el mismo Romano, bueno. Deudores somos, Romanos 8:12, está el asunto de la deuda que tenemos nosotros para con nosotros mismos, para nuestra vida eterna. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores, no le debemos a la carne. Lo que dice Pedro es, si pueden buscar, lo que dice Pedro es que baste ya el tiempo de haber vivido en los deseos de la carne. Entonces, somos deudores a la carne, al espíritu, a nuestro espíritu. Entonces nos vamos dando cuenta, de repente a un hermano le vino una bendición, el Señor lo ha usado de grande manera. 1 Pedro 4:3. Que dice, vemos que... Y el tiempo pasado para haberles hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez. Baste ya el tiempo pasado, lo que dice Pedro, baste ya el tiempo pasado que en el cual vivimos, ocupándonos en lascivias y concupiscencias y deseos de la carne, ya baste. Entonces, le debemos al Espíritu, nos vamos dando cuenta de repente, wow, sentí celo, pero ¿por qué sentí eso? Y me preocupo y digo, entonces yo tengo problemas, mi hombre espiritual tiene problemas, y eso debe de preocuparme, y eso debe de ocuparme a accionar. ¿Se entiende, hermano? De repente, con el esposo o con la esposa, están en amor, en armonía, en gozo. De repente, un desliz, de repente de uno de los dos, en una palabra maldicha, en un mal pensamiento, hace que salga una palabra de una de las dos partes, ¿verdad? Hace que salga una palabra. La otra parte reacciona no espiritualmente, sino carnal. Entonces debe de detenerse y decir, pero yo... En el espíritu, Jesús no reaccionaría así, el Señor no reaccionaría así. Entonces, ¿por qué yo reacciono así? Entonces tengo problemas. Y debo de preocuparme por ese problema que tengo, ¿sí me entiende? Entonces tengo problemas. Veo algo en la calle, lo codicio, no es para salvación, no es para edificación. Entonces debo de pensar, ¿por qué yo codicié eso? Yo tengo problemas entonces. ¿Sí me entiende? Estoy poniendo apenas ejemplos, hermanos. Estoy poniendo ejemplo, un hermano te traiciona y guardas ese rencor porque cometió una injusticia ese hermano o esa persona que te traicionó, que tú no lo esperabas, y tú reaccionas con resentimiento, con rencor, dices, yo tengo problemas. Debe de mirarse a uno mismo, examinar. Por eso Pablo dijo, examinémonos a nosotros mismos, examinémonos. Entonces, lleva tiempo, lleva toda una vida cristiana ocupado en todo lo que es de mi espíritu para la salvación de mi alma. ¿Se entiende? Para un espíritu, para tener un espíritu renovado. Ahora, ¿en qué se ocupa el hombre? El hombre hoy se ocupa en cuántas cosas necesita para la carne. Se preocupa por cosas temporales, se preocupa por cosas que están en las manos de Dios y que las dijo que por añadidura las dará. Se preocupa por deseos carnales y temporales, se preocupa por enfermedades que ni lo llevan ni a la salvación ni a la condenación, porque sano o enfermo no es aquello lo que determina que vaya el hombre para el cielo o que vaya para el infierno. Amén. Se preocupa por su pobreza o por su riqueza. Se preocupa cuando nosotros vemos en la Biblia que un pobre entró al cielo y un rico que hacía cada día banquete, manjares, banquete con esplendidez, fue para el infierno. Amén.
en Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro, se preocupa por cosas temporales, se preocupa porque no tiene cómo pagar aquí o no tiene cómo pagar allá, se preocupa por cosas terrenales. Entonces el hombre no ha entrado en razón. ¿Cuál es su preocupación principal que él debe de tener? ¿Cuál es su problema? Tiene un serio problema. Nosotros como seres humanos tenemos serios problemas, hermanos. Unos más, unos menos. Todo aquel que está ocupado en su salvación, dice Pablo, no es que tú llegas al Evangelio y ya eres salvo. No, debes de ocuparte con temor y con temblor. Amén. Hasta el día. Y cuando le dijo ocupado, Filipenses 2:12, que es el verso base, no le dijo ocupados en vuestra salvación porque de repente tuvieran problemas y debían de pasarse una semana ayunando o un mes. No. Cuando dijo así, por el Espíritu, lo sabemos y el Señor no habla así, está hablando de tu vida, debe de ocuparse en tu edificación, en tu salvación. Amén. Tu vida cristiana, tu vida debe de ser un continuo ocuparse en aquello. Por eso es que vemos que el cristiano verdadero continuamente vive en oración, ocupado en su salvación, vive en vida de ayuno, vive en vida de intimidad con Dios, vive ocupándose para que se pegue lo de Dios a él, para que sea transformado, renovado. Esa es su ocupación principal. Amén. O debe ser su ocupación principal, no las otras cosas. ¿Dónde lo dice? En el libro de Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, Dios hace una pregunta al hombre. Dios le hace una pregunta al hombre en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. O Dios hace una pregunta que es para que esa pregunta llegue al corazón del hombre y se ponga a meditar. Y Dios pregunta lo siguiente: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, se lamenta el hombre viviente, ¿verdad? Por salud. Se lamenta y se entristece por dinero, por comida, por ropa. Se lamenta y se entristece por cosas que le hacen. Se lamenta y se entristece por su condición o situación social. Se lamenta y se entristece porque está solo. Se lamenta y se entristece porque vive en un lugar y quiere vivir en otro mejor. Se lamenta y se entristece porque no tiene un trabajo mejor. Se lamenta y se entristece porque no aprendió una profesión, ¿verdad? Y entonces no tiene un mejor como solvencia económica o estatus social. Se lamenta o se entristece porque no habla un idioma. Porque no tiene pareja, no tiene amigos. Exacto, se lamenta o se entristece porque no tiene de repente una esposa o un esposo, o le fue mal en su relación. Se lamenta y se entristece porque le robaron, porque lo traicionaron. Se lamenta por todo aquello que no te lleva a la salvación. Amén. Entonces por eso y muchas cosas más. Entonces se ocupa, cuando el hombre se lamenta, se ocupa en esas cosas. Se ocupa en aquello en lo que él está preocupado y se está lamentando. Entonces que Dios mira desde los cielos. Oiga, el Señor mira, porque dice que Dios desde los cielos miró a la tierra y mira el corazón del hombre. Ahora dice, Dios hace una pregunta, pero ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Es como que Dios dice, pero el hombre no ve su real condición. El hombre no entiende su real problema, pero ¿por qué se lamenta? Entonces los ángeles como que de repente se ponen la mano en la cabeza y dicen, pero entren en razón. ¿Cómo se van a lamentar por tales cosas teniendo un problema serio en sus vidas? Amén, así es. Mire, es como que usted tenga, le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tenga un carro, tiene el motor roto y no lo halla por ningún lado.
Y no es un motor fácil de hallar. Y si acaso lo haya, es un dineral que casi mejor que se compre un carro. Estoy poniendo un ejemplo, vaya. Ahora, que usted se preocupe por pintarlo, se preocupe por chapitearlo, se preocupe por ponerlo bonito y ponerle cristales escalobares cuando el carro no anda. Y para que ande es difícil porque no aparece ese motor por ningún lugar. Y usted preocupado en pintura, preocupado en cristales, preocupado en los rines que brillen. O sea, eso es algo necio, eso es algo insensato. Pero ¿cómo te vas a preocupar por algo cuando tu problema está en el motor? ¿Se entiende? Cuando tienes un problema de muerte, el carro está muerto. Este es el asunto con el hombre. Por eso es que Dios mira y dice, pero ¿cómo que se ha enloquecido el hombre? Es como, por eso en varias partes y en varias oportunidades de la Biblia, por medio de Jeremías, el Señor le dice al pueblo loco, te has enloquecido. ¿Se entiende? Es como que el hombre se ha enloquecido. Entonces Dios hace la pregunta, pero ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y le da un mensaje diciéndole, lamentése el hombre en su pecado, porque este es el serio problema que tiene, porque está caminando a una vida eterna de condenación. Amén. A una vida eterna fuera de Dios, en algún lugar cuya llama de fuego nunca se apaga, y el gusano que emana del cuerpo del hombre nunca muere. Amén. Se está caminando, tiene un serio problema por su ser espiritual caído. Cristianos no renovados también se acercan a la condenación, con serios problemas de disensiones, de pleitos, de codicia, de deseos carnales. Debe de ocuparse en su salvación. Entonces Dios hace la pregunta, ¿pero por qué se lamenta? Que si no tiene trabajo, o porque se lamenta que si no tiene pareja, o porque se lamenta que si se siente solo, o porque se lamenta cuando tiene un problema que lo está llevando para el infierno, y cuando muera no hay que lo saque de allí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ese es el asunto, hermano. Cuando nosotros entramos en ese secreto del Señor, nos damos cuenta de esta condición. Nos damos cuenta y decimos, pero ¿cómo he perdido el tiempo tan neciamente? ¿Cómo he perdido el tiempo tan miserablemente? Porque cuando yo me postro, hermano, cada vez que yo he perdido tiempo en alguna otra cosa, el Espíritu de Dios me pone a decirle así, Señor, perdóname, perdí tiempo miserablemente en tal cosa. No me edificó esa actividad. No me edificó. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno entra en ese secreto del Señor, en el santuario del Señor, si de verdad está entrando en espíritu, porque entrar en el secreto del Señor no es arrodillarse a orar. Hay quien se arrodilla a orar para condenarse más él mismo, para pedir cosas que lo van a llevar a la condenación. No es eso. Es el secreto del Señor en el espíritu, lo que es para tu salvación y para lo que te ha sido el llamado, y para lo que ha sido llamado y puesto en la tierra. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Lo mismo que el Señor dijo en Lamentaciones 3:39. Te preocupas por algo que no te salva. Te preocupas cuando tienes un serio problema. Porque si el hijo está lejos y lo quiere consigo, cuando tiene un serio problema, me acuerdo con una oportunidad le dije a una mujer que se lamentaba y se lamentaba porque el hijo estaba en un país y ella acá, pero fulana, mira, busca día y más salvación, una vida eterna que ganar. Me dice, no, yo lo que quiero es mi hijo aquí. A otra, en una oportunidad, oiga esto, su hijo aquí, después su hijo está aquí y sigue perdida ella, su hijo y todo el mundo por ahí, toda la familia junta y caminando están para el infierno. Y entonces, ¿es inteligente el hombre? En una oportunidad mi esposa le pregunta a otra mujer, le habla porque allí predicando, la verdad,
en una compra que estábamos haciendo y le está predicando, le dice, no, mira, preocúpate en tu salvación. Mira, el hombre, pues predicándole, Cristo vino para salvar, porque todo hombre camina a condenación, por eso Dios envió a su, bueno, predicándole, preocúpate en tu salvación. Y entonces la mujer le dice, no, lo que yo busco, lo que yo quiero es tener a mi perro aquí conmigo, porque ella estaba aquí y su perro en Cuba. Tener a mi perro aquí. Mire qué inteligente es el hombre. Mire a dónde llega la inteligencia del hombre. Usted valórela y valoremos la inteligencia del hombre. Bueno, caminando a la condenación, va a pasar una eternidad en el infierno. Tiene un ser caído, tiene un ser espiritual que no ha sido renovado, que no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Una persona que no es cristiana, y ahora un cristiano también, cristiano que no ha sido renovado, ¿verdad? Multitudes de creyentes. Entonces, preocupándose por el perro que está en otro lugar. Oiga, ¿hasta dónde llega? O preocupándose porque el carro que tiene no es el modelo que él quiere, o porque es muy chiquito y quiere una camioneta. Amén. ¿Se entiende? O porque ese cilindro le gasta mucha gasolina y quiere 4 y está allí, y eso lo tiene turbado, y eso lo tiene cuando él está caminando para el infierno. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, lo que nos dice a nosotros, no a los filipenses, es lo mismo que Dios dijo en Lamentaciones 3:39, lo mismo. Ocupaos en vuestra salvación. Claro, en Lamentaciones 3:39 nosotros estamos viendo que el Señor ve la condición del hombre, pero el hombre se ha enloquecido. ¿Por qué se lamentan ustedes? Si ustedes tienen un serio problema, y la gente dice, no, pero ¿qué Dios es ese que lleva a la persona para el infierno? Mire, en el cielo solo habita la santidad de Dios. Una persona con un espíritu corrompido, que no ha sido renovado, primeramente no ha sido lavado por la sangre de Cristo, después que no ha sido renovado, transformado por el Espíritu de Dios, que no se hace ni en una semana, ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en 10 siquiera. Amén. ¿Entiendes? Una persona que no ha sido transformada, renovada, aunque Dios lo pusiera en el cielo, él mismo, la misma persona se sentiría atormentada por la santidad y el nivel espiritual que hay en el cielo y su espíritu corrompido habitando en aquel lugar. La misma persona se sentiría atormentada, o sea que no es que Dios quiere y te envía a ningún lugar, es que la misma condición espiritual del hombre, él mismo se envía a donde corresponde lo que él vivió, lo que él es, o lo que es su espíritu. Amén. ¿Se entiende? Lo que es su espíritu, él mismo se envía allí. Amén. Por eso es que Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, y en el capítulo 12, cuando él dice que el que oye mis palabras y no las hace, Jesús dijo, yo no le juzgo. Yo no le juzgo porque Él no te obliga, Él te habla la verdad y Él quiere que seas salvo. Sino que Él dice, mi misma palabra, ella te condenará. Es la justicia que está establecida, es lo puro, es lo santo, es lo recto, es lo correcto. Y eso nadie lo puede traspasar y yo no lo puedo quebrantar. Por eso dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Entiende? Por eso que dice que Él no puede negarse a sí mismo. Eso lo vemos en Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 48. El que me rechaza, primero en el verso 47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Él solo se juzga, él solo se condena. Dice, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. O sea que el Señor no te obliga, pero es el que dice, Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta, Él te llama, Él te toca, si tú le oyes, tú le abres la puerta, entonces Él entra contigo, cena contigo, tú te ocupas en una vida con Él cena contigo y tú con Él. Esa cena no es de un día, esa cena no es de una hora, esa cena no es de una noche, esa cena no es de un mes, esa cena es de toda la vida que le resta en la tierra hasta que Él venga a buscar. Amén. Esa es la cena del Señor, esa cena en que Él está todo el tiempo allí, estamos trabajando juntos.
con el espíritu del Señor para ser transformados en su imagen. Entiende, ocupándonos en lo que estamos caídos, en todas las áreas que estamos caídos. Por eso es que él dice, no, yo no le juzgo. Porque te está haciendo entender que no es el Señor el que te dice, vete para el infierno pudiéndote entrar en el cielo. No, es que no puede ser traspasada su justicia. Amén. Ni él mismo la puede traspasar. ¿Sí me entiende? Entonces por eso en el verso 48 dice, bueno, este que me rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Mucha gente se equivoca, ay, el Señor no me juzga. Claro, porque Él no te juzga, porque Él no te va a obligar. Pero ojo lo que dice ahora el verso 48. El que me rechaza, el que no recibe mis palabras, este tiene quien le juzgue. O sea que si va a ser juzgado. ¿Sí me entiende? Pero ¿quién lo va a juzgar? La misma palabra que yo le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén, gloria a Dios. No queriendo el Señor que vaya al lago de fuego, que es la destinación final de todas las almas, después del infierno, después del juicio final. No queriendo el Señor que vaya allí, la misma palabra del Señor que está establecida, o sea, no está determinado el camino de nadie. Está determinado el que camine por tal sendero que el Señor dijo, el que camine por aquí. El que camine por tal sendero está determinado a dónde va. Por eso el Señor dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, Mateo 7:13. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo? No está determinado o predestinado. Este es otro tema, que la Biblia no habla de una predestinación de personas. No está predestinada la vida de la persona donde va a terminar. No, si en el cielo o en el infierno. Está destinado la palabra que el Señor estableció, y Él puso un camino. Él dijo, este camino ancho, todo el que entre por ese camino, ese es el camino que está determinado. Todo el que entre por ese camino, su fin es el infierno. Ahora, todo el que camine por este camino hasta el final, sin desviarse, todo el que camine por este otro camino, el angosto que el Señor trazó, todo el que camine, todo el mundo puede entrar. Entonces, por eso es que dice, yo no te juzgo, esta palabra te juzgará. Tú decidiste entrar por el camino que yo determiné, que todo el que entrará por ahí, mi justicia determinó. Es lo que dice el Señor. Todo el que entrará por ahí irá a la condenación, pero no porque el Señor se le antojó. El Señor no tiene antojo, ni existe antojo. Los antojos son del diablo. Eso no existe en la vida del Señor. Porque hay personas que dicen, no, porque el Señor se le antojó. Hay que tener cuidado cómo se habla. El Señor no tiene antojos. Todo lo que hace es sabio, no por antojo, hermano. Amén. ¿Cómo que el Señor va a tener antojo? Como que se me antojó a mí comerme algo, se me antojó. No. El Señor no tiene antojo. Lo que hace es por una profundidad de una sabiduría tremenda, cuyo fin es glorioso, que el hombre no puede entender. Todo lo que él hace no es porque se le antoja. Entonces no es que el Señor pues se le antojó, va a poner este camino, va a poner, es que la justicia divina, lo que es justo, lo que es honesto, todo esto está en Él, y esta es la palabra que salió por su boca. Amén, gloria a Dios. Entonces todo el que entre por ese camino va a tal lugar, todo el que entre por ese camino ahora. El hombre tiene áreas que lo hacen caminar por aquel camino ancho. El hombre tiene muchas áreas que tienen que ser transformadas y llevadas de aquel camino a este. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12, búscame por favor por rápido, para que lo cojo no se salga del camino. Amén, gloria a Dios. Sino que sea sanado. O sea, tenemos un problema. Tenemos un problema. Mire, llegamos al camino del Señor. Nos humillamos, nos arrepentimos, decidimos caminar con el Señor. ¿Verdad? Hacer sendas derechas para vuestros pies. Así que dice Hebreos, está en Hebreos, por allá por el capítulo 12, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, llegamos al camino del Señor. Muchas áreas hay en nuestra vida en las cuales hay que trabajar, porque completamente el hombre es un ser caído. Completo está caído, completo. No tiene nada bueno que se puede sacar. No lo digo yo. Isaías capítulo 1, cuando el Señor habla de la hierba podrida, lo dice. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no hay en él cosa sana, sino herida, podrida llaga e hinchazón.
que quiere decir que el hombre no hay algo bueno, no hay algo sano en su espíritu. No hay algo sano en su espíritu. Por eso es que lo dice así. Podrida llaga. Hebreos 12:13. Podrida llaga. Entonces, llegamos al camino del Señor. El espíritu del hombre tiene muchas áreas, que todo es una llaga podrida. Una sola llaga se ve así completo, todo podrido. Ahora, comienza a trabajar con el espíritu del Señor, lo perdona. Se muere en ese momento, se va para el cielo, porque no tuvo tiempo de ocuparse en su fe, en trabajar en sus áreas espirituales, como la de la cruz. Pues ahí se manifiesta, ¿verdad?, la misericordia del Señor. ¿Entiendes? Entonces entramos al camino del Señor. Y entonces entendemos que tenemos tantas cosas malas en nosotros, tantos pensamientos erróneos, tantos deseos malos, tantas cosas que están ocultas y que salen a la luz, florecen en el momento en que se nos provoca en una de esas áreas. Mientras no se nos provoca, no florecen. Mientras no se nos provoca, no se dan a conocer. ¿Me entiendes? Son muchas áreas. Pero cuando viene algo que nos toca ciertos puntos, florece lo malo. Entonces hay que trabajar en esa área. ¿Y qué dice? Hebreo, ¿qué? Léelo, por favor. ¿Qué dice? Hacer senda derecha. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, el Señor estableció un camino. Camino de perdición, camino de salvación. Ahora dice, Hebreos 12:13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Bien, esto es un mandato, esto no es un consejo. No, yo les aconsejo, sería bueno, si no es malo, es bonito que lo haga. Como una oportunidad hemos estado hablando con ciertos hermanos y le hemos hablado de ciertos temas que el Señor manda y he escuchado a hermanos que dicen, ay, sí, es bonito hacer así. Qué bonito, hermano. ¿Cómo qué bonito? No es que el Señor lo está mandando, no es que es bueno, es que es bonito. Que si lo hago es que es bonito y si no, pues no pasa nada, está errado. Es un mandato del Señor. Hacer. Amén. Sendas derechas para vuestros pies. La palabra hacer. Sendas derechas para vuestros pies. O sea, la senda por la cual camina todo mi hombre espiritual, cada área de mi hombre espiritual camina por una senda. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la senda derecha? La senda que no se desvía ni a derecha ni a izquierda de lo que el Señor ha establecido. Para ello necesito una vida de amistad, de intimidad, de obediencia al Señor. Amén. De relación con Él para poder obedecerle. Cuando vemos a David en los salmos, por ejemplo el Salmo 5, vamos a ver algo acerca de esto de hacer sendas derechas para nuestros pies. Por ejemplo, en el Salmo 5 de David, dice lo siguiente, y en el verso número 8, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Amén. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor trazó para llegar a Él, a la eternidad, cuando termine mi vida aquí, ese camino, yo no puedo desviarme de ese camino ahora. Los enemigos, que son el diablo y sus demonios, ellos se encargan de trabajar para torcer ese camino. Amén. Para desviarme en muchas áreas de mi vida. Son muchas áreas las que tienen que entrar por ese camino derecho. ¿Sí entiende? Por eso que David dice, y guíame, Jehová, en tu justicia. Guíame en tu justicia, tu misericordia, lo justo que has establecido. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. ¿Por qué dice a causa de mis enemigos? Porque ellos se encargan de a continuo de desviarte de ese camino. Desviarte en muchas áreas, no es solamente como en tu vida de manera general, no, en muchas áreas en específico. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Ellos no duermen mientras el hombre duerme.
Ellos no andan de picnic mientras el hombre anda de picnic. Ellos no andan en los estadios aplaudiendo a los beisbolistas, a los futboleros, mientras el hombre sí anda en eso. No. Ellos andan aplaudiendo su obra que están haciendo del hombre. ¡Ay, mira cómo lo tengo! ¡Ay, lo ven encima! Ahí se aplauden, se ríen y se gozan porque te ven en esas distracciones. Y ellos dicen, qué tonto, qué necio, mira cómo lo tengo. Dicen así. Entonces por eso David decía, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, y endereza delante de mí tu camino. En Proverbios 4:26 también dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Exacto, todos tus caminos, o sea que habla de, quiere decir, muchas áreas en las que camino, ¿entiendes? Por ejemplo, el área de la diligencia en las cosas de Dios o de la pereza. El área del perdón. El área de la envidia, el área del celo, el área del yo mismo, el área de la ira, el área sexual, el área de la comida, la glotonería o lo comer lo justo, lo recto, lo que es para Dios, lo que agrada a Dios. El área, sí, porque dice que si comemos para el Señor comemos. No se trata de que algunos animales son impuros o no. No entramos, porque el problema es que el Señor dijo que limpió todos los animales, sino que si comemos lo hacemos para Dios. Si comemos ya para reventar nuestro estómago, es para nuestra propia muerte. ¿Sí entiendes? Y comemos cosas apenas para saciarnos, y no estamos pensando en el espíritu, a eso me refiero. El área, pues, del afán. ¿Sí entiende? El área de la idolatría, que muchos de sus familias son sus ídolos, que muchos pues hay predicadores que son sus ídolos, que muchos una ciudad o una casa que tienen es su ídolo, es su Dios. El área, son muchas que yo no puedo describirle todas ahora. Ahora, todo lo que lo domina. Sí, muchas multitudes áreas que el hombre tiene, que lo hace que el ser espiritual caído hace que sea así. Por eso que dice que son varias sendas. Ahora, de manera general habla como de una. En Hebreos, lo que dice, ¿verdad? Hacer sendas, porque mira que no habla de una senda. Pues uno el camino, pero sin embargo cuando dice de sendas, que está haciéndolos entender que son todas las áreas de tu hombre espiritual. Amén. Por eso es que dice así. Por eso es que dice así. Hacer sendas derechas para vuestros pies de tu hombre espiritual. Pero ahora lo que dice después, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo cojo? Aquella área de mi hombre espiritual, de mi espíritu, que es el que va a la eternidad, aquella área que no se manifiesta mucho los problemas que tiene esa área porque no le son provocados esas manifestaciones. ¿Me entiendes? Es cuando usted tiene personas que pues como que no le provocan la ira, pero de repente le pone Dios personas en el medio difíciles y que lo provocan a irarse. Bueno, cuando no se iraba, claro, porque no tenía quien lo provocaba, pero cuando lo provoca entonces te das cuenta que es un área coja. Estaba caminando derecho, oiga, estaba caminando derecho, pero cuando viene el que lo provoca, te das cuenta que no está sanada esa área, sino que no tenía quien lo provocara. O sea, no está sanada, y acuérdense que mencioné Isaías capítulo 1, no mencioné el verso, pero es cuando el Señor le dice al pueblo que todo, y está hablando del hombre, y el Señor está hablando del hombre espiritual, que todo el hombre es como una sola llaga podrida, que no hay en él cosa sana, que desde la coronilla del pie hasta la planta de la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Entiendes? Entonces, cuando dice que no hay en él cosa sana, es cuando Jesús vino. Esto no contraste, eso está en el 1, está ahí. Sí, búscamelo ahí porque ahora estaba. En 1:27. Bueno, es cuando Jesús viene
y le dice a los fariseos, cuando los fariseos dicen que por qué se sienta con publicanos, con pecadores, entonces él les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero ellos debían conocer la palabra, ellos debían de saber que todos estaban enfermos. Jesús les dice así, que el sano no tiene necesidad de médico, y que él vino para los enfermos, y no está hablando de enfermos del cuerpo, está hablando los enfermos en su espíritu. Amén. Está hablando. Isaías 1:6. ¿Qué dice? Está hablando de los enfermos en su espíritu. Allí está diciendo el Señor, los enfermos en espíritu, que es toda la raza humana, toda la humanidad, todo hombre, toda mujer que ha nacido de varón. Pero ellos no lo entendieron, porque el Señor se lo había dicho en Isaías. Isaías capítulo 1, verso 6, ¿qué dice? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ahí está. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No hay en él, ¿en quién? En el hombre. No hay en él, ¿en quién? En el hombre. No hay cosa sana. Y dirá, bueno, pues yo estoy fuerte, yo estoy sano, y hasta como sano, hago ejercicio, mira el cuerpo que tengo y todo, yo estoy ágil. Pero no se refiere a eso, eso es carnal. Habla del hombre espiritual, está enfermo y no hay una sola cosa sana en él. Necesita de la cura del Señor, que es su sangre, que lo lava y lo perdona. Y necesita de qué más, del aceite y la venda. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu de Dios, que lo va transformando cada área enferma. Cada área enferma. Por eso le dice, no hay en él cosa sana, sino herida, podrida llaga e hinchazón. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese es el Espíritu del Señor, que Él te transforma cada área por haber creído en Jesucristo. Entonces, Él te limpió, te perdonó, te lavó, ¿verdad? Allí se te cura. Entonces, el Espíritu Santo comienza un trabajo en cada área de mi vida. Cada área enferma. El hombre es un ser caído. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, Mateo allí 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay versiones que hay una versión que dice que la carne está enferma. O sea, la carne está caída. Es la enfermedad que habló el Señor, esa podrida llaga. La enfermedad espiritual, ¿me entiende? Por ejemplo, la pereza es una enfermedad espiritual. La negligencia es una enfermedad espiritual. La gula es una enfermedad espiritual. La enemistad, el celo, la ira, la contienda, la envidia, son enfermedades espirituales. El codiciar cosas de la tierra, el desear, el egoísmo, pensar en sí, no en el Señor, no en la sal, es una enfermedad espiritual. ¿Sí me entiende? Una persona que no puede lecturar la palabra está enfermo, tiene una enfermedad. Está enfermo, como Dios lo creó, no está enfermo. Entonces, volvemos a Hebreo. Ya vemos lo que dijo Dios en Isaías más detallado. Que dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo que está cojo, lo que tú piensas que está caminando bien, que tú piensas que no dice malas palabras, pero cuando te diste un golpe en el dedo pequeño del pie, allí sin querer, echaste las mismas palabras que lo había echado hace no sé cuántos meses o años, allí te das cuenta que eso no estaba sanado nada. Eso estaba en el camino. Eso estaba en el camino. Pero si hay algo que lo provoca, ya se sale del camino. Por eso que dice, haz sendas derechas para vuestros pies. ¿Cuáles son las sendas derechas? Fortalece. Mira, cada área tiene que ser probada. Cada área hay que pedírsela a Dios. Cada área Dios le va a poner la prueba y allí la va a edificar, a fortalecer. No solo en oración, ayuno, búsqueda de intimidad, vida con el Señor, ocupándome en cada área. Y entonces el Señor va a ir enviando las pruebas y allí va a ir haciendo senda derecha para cada área de mi vida, porque en cada prueba yo voy
entonces perfeccionándome. Ya la segunda vez que me golpeé, ya no dije mala palabra, a lo mejor se me salió una más bajita. Ya la tercera, ya no dije casi. Ya la cuarta, ya la quinta, quizás por la séptima, quizás por la... Ya no la dije más. Pero fue necesario hacer senda derecha para esa área. Amén. Y entonces puede caer allí lo que sea que caiga en esa parte del pie, que ya esa área está sanada y ya no sale nada. Ya lo que sale es un gloria a Dios desde el corazón. Gracias, Señor, te amo, Jehová. Amén. Fíjese, entonces ya esa área está sanada. Así es con todas las áreas. Hacer sendas derechas para vuestros pies, hermanos. Son muchas las áreas espirituales que tenemos, que yo debo de ocuparme mucho en mis áreas, como para estar perdiendo el tiempo, yéndome de vacaciones a una playa o a un hotel, como dicen las personas. No, que qué malo tiene. Claro que tiene de malo, porque está siendo negligente, insensato, ocupándose de cosas que no son necesarias y que no es para lo que nos hemos sido llamados en esta tierra, sino para cosas mayores. Amén. Y que las cosas mayores que tendremos son más que esas simplezas y vanidades. ¿Se entiende? Entonces, por eso que dice, haz senda derecha para sus pies. Haced, le dice a la iglesia. Le dice a la iglesia, que no está hablando al incrédulo, le está hablando al creyente, le está hablando a la iglesia, le está hablando a nosotros. Hacer, hermanos, se lo pongo así, no dice hermanos, pero para que podamos entenderlo más, nos está hablando a nosotros, hacer sendas derechas para vuestros pies. Ya expliqué cómo, para que lo cojo no se salga del camino, amén, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cosas cojas en nuestras vidas, que no han sido sanadas. Tenemos cosas cojas que necesitan de una transformación donde ya nada lo tumba, nada lo vence, nada lo derriba, sino que vence al mal con el bien en todas las áreas de su vida. Porque está Cristo de ayer, como dijo Pablo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Entiende? Esta es la ocupación. Entonces, ¿qué habló Pablo? ¿En qué debemos de ocuparnos? ¿Qué quiere decir? Que hay muchas áreas, está diciendo Hebreos 12:13, que no han sido sanadas. Entonces, teniendo este gran problema, teniendo esta situación tan preocupante, teniendo esta situación, hermano, que realmente debe enfocar nuestra mente y debe accionar nuestro comportamiento. Como dice Salomón en una oportunidad, que el hombre trabaja porque su boca le estimula. Trabaja porque tiene necesidad de comida. Bueno, actúo porque tengo necesidad de trabajar en estas áreas que tengo problemas. Entonces me establezco, no, yo no puedo orar tan miserablemente, tan mezquinamente. Yo debo de emplear más tiempo al Señor. Sí, debo de ocuparme en mi salvación. Debo de ocuparme porque tengo áreas terribles. Yo debo de emplear tiempos de ayuno. El Señor me dirige, ayúdame, Señor, yo quiero orar, ayunar para ti, ser libertado en esta otra cosa, en esta otra. Yo debo de lecturar más la palabra, que ella me santifica, ella me va transformando. Yo debo de emplearme más. Y entonces Dios va a ir enviando, va a ir haciendo senda derecha para nuestros pies. David se lo pidió y esa oración el Señor, hay que orar con los salmos. Esa oración el Señor la escucha a David, así también hace con nosotros. ¿Me entiende? Es cuando nosotros le pedimos, está eso en nuestro corazón. Primero tiene que estar en el corazón, que eso es otro tema. Bendito sea Dios. Entonces eso es lo que nos dice Hebreos 12:13. ¿Cuál es nuestra condición? Cosas que no son sanas. Eso es lo que Pablo está hablando en Filipenses 2:12, que por ahí mismo terminamos, cuando dice, por tanto, amados míos, miren, como siempre ustedes han obedecido, no solo en mi presencia, obedezcan a esto que les voy a decir, está diciendo Pablo. Porque en su presencia obedecían, pero hay que ver, después que ya Pablo los dejaba, entonces no los tenía enfrente. Hay que se prueba la obediencia de verdad. ¿Me entiende? No cuando tengo presente a la persona. No, porque yo soy obediente a la ley cuando tengo el policía atrás, cuando no está el policía. ¿Se da cuenta? Es algo así. Cuando no está el policía me llevo la luz, me paso de la velocidad límite de la calle, pero cuando tengo el policía atrás soy una ovejita
que quien me ve, ¡ay, qué ovejita tan mansa! Que, ¡ay, deseo acariciarla! Pero cuando el policía no está, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que están perdidos, no, han sido lavados por la sangre de Cristo, pero el hombre espiritual tiene un trabajo que hacer hasta el día de Cristo. Nosotros tenemos vacaciones en el cielo, las que no se toma, las vacaciones que no tienen comparación con ninguna de las que se toman los hombres más ricos de la tierra, que se montan en, qué sé yo, en los mejores cruceros habidos y por haber en la tierra. Esa migaja no tiene comparación con las vacaciones eternas del cielo, con nuestro deleite en el Señor en el cielo. ¿Se entiende? Porque tenemos un hombre espiritual al que debemos allí darle lo que le debemos. Como dice Romanos 8, ¿qué era? 8:12, ¿qué era? Cuando dice, porque somos deudores, no a la carne. Somos deudores, no le debemos a la carne. Ya a la carne le dimos mucho. Al Espíritu. Amén. ¿Se entiende? Entonces lo que Pablo está hablando. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Esta es la ocupación. Entonces el Señor viene a buscar una iglesia que se ha ocupado en sus áreas espirituales. Se ha ocupado. No suelta el Señor. Trabaje mía. Tengo este problema espiritual, Señor. Tengo esta área mal. Tengo esta área enferma. Yo no quiero seguir en esta situación, en esta área. Y esto te va a costar. Nos va a costar tiempo, esfuerzo, porque allí es que se demuestra el verdadero amor del hombre por Dios. Allí es que se demuestra la perseverancia. Allí es que se muestra la perseverancia. ¿Entiende? Y allí es donde se demuestra lo que nuestro corazón anhela de verdad. Porque usted pide algo y ve que no se lo dan. Quizá lo vuelva a pedir al otro día. Ve que no se lo dan, pasa una semana. Y llore, todas las madrugadas orando, una semana, no se lo dan. Y cuando de verdad, eso lo que está es medio pegadito allí con saliva en el corazón, te dice, ya voy a dejar esto ya por pérdida, ya no insiste más en el asunto. Pero cuando está bien afirmado en el corazón, hasta que Dios no se lo da, usted no lo deja. Si le cueste años. Así le cueste años. Pero cuando no ve el resultado a la semana, al mes, al año, pues allí lo dejó. Pues eso es lo que estaba en su corazón, pegado con plastilina. ¿Se entiende, hermano? Porque así como el pecado está pegado en el corazón del hombre, como dice Jeremías 17, que con cincel de hierro y con tinta de diamante debe estar arraigado, pegado en el corazón, todo lo que es de bien para Dios, el anhelo de la salvación de nuestras almas y de hacer el trabajo en el cual hemos sido nosotros puestos, para el cual hemos sido nosotros puestos en la tierra. Así que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El tema es bien profundo, mas hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y el Señor sea ayudándonos. Amén, hermano, en nuestras debilidades. Como el Señor le dijo a Pablo, mi poder, amor, se perfecciona en mi debilidad, en tu debilidad. Bendito sea Dios. Así que, gloria al Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová para meditar en este tema y ocuparnos. El Señor viene por un pueblo ocupado. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado, alabado sea Dios.